Y vamos de lleno a lo que es la reforma electoral. Es una reforma de muy profundo calado, superior incluso a la que se planteó en 1977. En aquel año se reformaron 17 artículos y se abrió la posibilidad real de que otras fuerzas políticas como la izquierda participaran, tuvieran acceso al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado. Y se inició toda una etapa nueva en el sistema electoral mexicano, que había hecho agua ya, una crisis terrible en 1976, cuando llegamos al ridículo de que no tuvo contrincante enfrente el candidato presidencial del gobierno oficial, y ahí andaba José López Portillo haciendo la farsa de la elección sin contrincante, salvo la candidatura independiente en aquel tiempo, sin registro electoral, no independiente sino sin registro electoral, del líder ferrocarrilero Valentín Campa Salazar, postulado por el Partido Comunista Mexicano. Bueno, pues ahora se ha propuesto por el presidente López Obrador una reforma que modifica, deroga y adiciona hasta 18 artículos constitucionales, y que viene a traer un novedoso sistema de elección de los legisladores. En los hechos, reduce la Cámara de Diputados, que ahora tiene 500 legisladores, a 300, resta también 32 senadores al Senado de la República, y se elegirán, desaparecen las circunscripciones plurinominales, donde se postulaban los candidatos regularmente de los grupos de poder, de las facciones poderosas dentro de los partidos, candidatos a los que nadie conocía del electorado, o eran impresentables para el electorado, y no sabíamos ni siquiera que estábamos votando por ellos. Muchas veces nadaban de muertito y llegaban así a su curul. Y ahora se hace un sistema en el que iremos a votar por listas de candidatos en cada estado de la República, con una proporcionalidad directa o proporcionalidad pura, como le llamaron, que es tantos votos obtiene cada fuerza política, incluidas las listas de candidatos independientes, y a tantos votos corresponderán tantos escaños en las cámaras. Esta reforma también se propone a los congresos locales. Este es uno de los aspectos que me parece más importante, maestro, junto con el hecho de la modificación que se da al Instituto Nacional Electoral para transformarlo, convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con un objetivo también de austeridad. Se reduce también el número de consejeros de 11 a 7. Igual sucedería con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reduce el número de magistrados, pero lo esencial en estos órganos electorales es que se llevaría a elección directa de los ciudadanos, la elección de estos magistrados y de estos consejeros, previa propuesta de las candidaturas a través de los 3 poderes de la Unión a partes iguales, las propuestas de candidaturas. Yo destaco de momento nada más estas dos, mencionando también de paso el hecho de que se elimina el presupuesto para gasto ordinario de los partidos políticos y se queda solamente el presupuesto para época de elecciones, para las campañas electorales. Destaco estos 13 puntos, maestro, y le pido su opinión, porque es una reforma que trae muchísimas propuestas sumamente trascendentales, y quiero saber, nos gustaría saber qué es lo que a usted le parece más importante de esta reforma, y por supuesto en su análisis, pues la respuesta que ha dado la oposición, la posibilidad real de que salga adelante una reforma de este corte tan profundo,
¿verdad? Cuando la oposición ha estado actuando, como lo hizo ya con la reforma eléctrica, en bloque en contra de todo lo que proponga el gobierno encabezado por López Obrador. Adelante, maestro Urbina. Gracias. Primero diré que el sistema electoral neoliberal apesta, ¿no? Este sistema Sí. apesta, está en crisis. Así de contundente, maestro. Apesta. Sí, apesta, apesta, ¿no? Ok. Apesta. Ya lo vemos. No es solamente la actuación sinvergüenza de Lorenzo Córdoba y su compadre Ciro Murayama y toda esta mafia, ¿no? Es decir, no es solamente la actitud personal de estos personeros, agentes del grupo de neoliberales que los impuso ahí y al cual pues le deben el favor, ¿no? Es una simulación, la ciudadanización que impuso el modelo neoliberal es una verdadera simulación. Finalmente fue producto del cochupeo de los partidos neoliberales, conservadores, derechistas y neoliberales en el poder, quienes impusieron tanto en el poder judicial relacionado con los procesos electorales como en los organismos electorales, ¿no? Es decir, es toda una estructura que tiene pilares muy concretos, sustentados por el proyecto neoliberal, pues que nos exportaron, ¿no? Y que nos impusieron, y que ellos desde los Estados Unidos, y que aquí siguieron al pie dedillo, ¿no? Porque el neoliberalismo se fue a todo, no solamente se fue a la economía, ¿no? Entonces, este modelo ya hizo crisis, ya hizo agua, ¿no? Y ya no corresponde al proceso de desarrollo que estamos llevando, ¿no? Y hay que entender que el proceso actual se propuso antineoliberal. Es un proceso antineoliberal y por lo tanto hay que demoler esa estructura neoliberal que heredaron todos estos sátrapas al servicio de los intereses transnacionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues demolerla de fondo, y la propuesta que hace el presidente de la República, ¿no? Es una posición muy concreta en este sentido, por la crítica que ya hay de la población en el sentido de lo oneroso, de lo verdaderamente oneroso que representa los procesos de carácter electoral y del costo que tienen hacia la población, ¿no? Con presupuestos archirrequete multimillonarios, ¿no? Algo así como 11,000 millones de pesos, ¿no? Que para gasto ordinario, no el electoral, gasto ordinario de los partidos políticos, maestro. Más los 5,000 y tantos millones también para los gastos en los electorales en los estados. Estamos hablando de una cantidad verdaderamente vergonzosa de recursos para que luego estos cuates cometan fraude, ¿no? Sí, o voten en contra de los intereses de la mayoría, maestro. Sí, fue fraude lo que pasó ahora con lo de la revocación de mandato por parte de los organismos electorales, sinvergüenzas. Sí. En vez de haber puesto total casillas, pusieron solamente 1/3, el 33% de las casillas, ¿no? Y cobrando 3 veces lo que era en relación al otro ejercicio, también el que sabotearon, respecto del juicio a los expresidentes, ¿no? Sí. Entonces, es decir, han demostrado que esto ya no sirve, es inviable y que por lo tanto es necesario reformarlo. Y bueno, pues el presidente el día 28 del mes pasado presenta su proyecto y establece las valoraciones en su exposición de motivo. ¿Cómo podemos caracterizar esto? Primero, es una reforma electoral necesaria, así ya. Es necesaria. Segundo, pues es necesario desmantelar toda esta estructura neoliberal profundamente antidemocrática, porque llevó a los procesos electorales a la mercantilización y al alejamiento de la población respecto del ejercicio de sus derechos democráticos y se trasladaron pues a pequeñas cúpulas de poder y de negocio a través de los organismos estos y de los medios de comunicación.
¿no? Es decir, que era un verdadero negocio con recursos del pueblo y en donde el pueblo pues que estaba alejado de estos procesos, ¿no? Que se convirtieron en verdaderas simulaciones y luego cuando vinieron los fraudes, ¿no? Electorales, al estar manejados por estos organismos y por los señores, estos Lorenzos y los anteriores. Entonces, sí es necesario desmontar esta estructura neoliberal. Es una iniciativa, es un proyecto para el debate político, para la reflexión del tema de la democracia en nuestro país y cómo el proceso democrático hoy queda chico, ¿verdad? Instrumental, queda pequeño ante las nuevas necesidades y por lo tanto, ¿qué debe hacerse para lograr una mayor participación democrática de la población y garantizar procesos de democracia participativa como nuevas formas democráticas de participación desde el punto de vista popular que nos lleven a hacer, pues, un modo de vida más comunal? La otra, hablamos de las cuestiones instrumentales o procedimentales. De acuerdo al artículo 3º constitucional, la democracia no es solamente una estructura jurídica o un sistema político. La democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, que la democracia es bienestar, que la democracia es que la gente tenga trabajo, tenga vivienda, tenga salud, tenga un ingreso que le ayude a resolver sus necesidades, ¿verdad? Materiales y espirituales. Es decir, todos esos elementos de carácter cultural, ¿no? Y los procesos son la instrumentación democrática para lograr el fin superior de la democracia, que es el bienestar de la población, ¿no? Y el respeto a sus conjunto de sus derechos, incluidos, pues, los políticos, ¿no? La necesidad de mercantilizar los procesos electorales en los que llegó al colmo, ¿no? De que directamente el organismo electoral transfería a las compañías estas de los medios de comunicación, pues prácticamente los recursos eran para ellos, ¿no? Y todo un proceso de mercantilización en el que se eliminó el debate, ya no había debate, ¿no? Yo recuerdo una vez que aquí en un mercado público muy famoso, que es el mercado de San Juan de Dios, salimos del trabajo y fuimos ahí en la parte alta del mercado de San Juan de Dios a comernos unos tacos y vimos una bolita con cámaras y reflectores y nos acercamos y vimos a Vicente Fox haciendo campaña. Y entonces le estaban preguntando a la señora que estaba ahí vendiendo alimentos y una señora que estaban comiendo y ahí Fox echando su discurso. Esos eran los mítines. Y yo decía, bueno, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, pues es que ese programa lo iban a pasar en un horario de esos, no sé cómo le llaman, AAA, no sé cómo le llaman. Estelar. Estelar, donde hay 40, 60 millones de personas. Y entonces, utilizando los recursos de la mercadotecnia, pues, utilizando los medios de comunicación, llegaban a 60 millones de un fregadazo con un buen bonche de dinero. Y por lo tanto, pues se acabó la movilización popular y el convencer directamente a la población, porque entonces se utilizaron los elementos desde el punto de vista mercantiles y las compañías esas pues felices de tanto dinero que ingresaba, ¿no? A sus arcas. Entonces es necesario desmercantilizar, ¿no? Es necesario movilizar a la población en la participación democrática popular. Hacer la campaña territorial, dice la reforma, maestro, ir casa por casa, colonia por colonia. Hay que ir casa por casa, hay que ir ahí y comprometerse con la gente y convencerlos, y etcétera. Y esto va a contribuir a elevar la conciencia democrática de la población, el debate y la crítica, ¿no? Es decir, que tiene muchos elementos positivos prácticamente, ¿verdad? En todos los aspectos que se pueda ver. Bueno, pues es polémica porque modifica cosas
que ya se habían normalizado desde el punto de vista del procedimiento, ¿no? Se van a reducir la cantidad de diputados, porque se había incrementado a 500. ¿Por qué se había incrementado a 500? Porque el sistema de partidos, por allá por los años 70 y tantos, con la reforma política, permitió el acceso de nuevos partidos políticos y por lo tanto en el espectro pluriclasista de las clases sociales que existían en este momento, pues se necesitaba la representación y por lo tanto abrir. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que el neoliberalismo lo que hizo, destruyó aquel sistema de partidos políticos y constituyó un sistema de partidos políticos corruptos, neoliberales. Eso es exactamente lo que yo iba a preguntar, si también los partidos políticos en México en este momento forman parte de las consecuencias de este sistema filosófico, cultural, político, que es el neoliberalismo. O sea, claro, pues es esta perversión de los partidos, que de demócratas ya, la verdad, nada más utilizan el término en el mensaje cotidiano, en los discursos, pero en la práctica no se salva uno, no se salva uno. Teóricamente los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos y de ciudadanas que sirven y representan los intereses de determinada clase social. Por eso son partidos. Por eso no son partes. Por eso no son completos. Las partes de la sociedad. Y son de interés público, maestro, son de interés público. Así es. Y entonces representan determinados intereses de los sectores de clases sociales, ¿no? ¿Para qué? Pues para arribar al poder, para arribar al gobierno, y por lo tanto, la verdad es imponerle al resto de la sociedad los intereses de esos sectores, de esa clase social al resto de la sociedad, ¿no? Oiga, maestro, como un paréntesis ahí, perdón, disculpe, como un paréntesis, por eso a mí me agrada tanto que ahora todos se hayan unido en un solo bloque y que tengan como líder a Claudio X González. Me gusta mucho eso porque como nunca se ve con nitidez dos proyectos diferentes de nación, sin enmascaramiento, sin tapujos. Creo que es una de las ventajas que hemos tenido dentro de este proceso de descomposición de los partidos políticos que llegan pues al extremo de el PRI, sometido ahora a las órdenes que le da el PAN, el PRD, el cascajo vacío que queda también ahí mismo, este partido que venía de la izquierda, y todos ellos aceptando las órdenes, las indicaciones que les da el magnate Claudio X González. Que por cierto, Galicia, fíjate nada más. Sin embargo, acaba de subir como su nota principal esta nota de la agencia estadounidense Prensa Asociada, la AP, como el fake de la semana, como la mentira de la semana. Claudia X González, el personaje del que estás hablando, sí, reproduciendo este cartón que denigra al presidente, pero está editado. ¿Quién se lo editó? Eso es algo también muy interesante. Por los rasgos, pareciera ser que es Calderón. Esa es la caricatura. Que es Calderón, parece ser que es Calderón el que hizo este montaje. Pero aquí estábamos viendo a Putin con Trump, manejándolo como monito. Vean, no soy un títere. Y aquí vean ahora, ¿sí? Al Donald Trump, como pone al presidente Andrés Manuel López Obrador. A este tipo de oposición nos enfrentamos, Santos. Así es. Bueno, ese monero es de derecha, ¿no? Ya sabemos. Sí, es un monero totalmente derechista. Es un monero de derecha, ha sido siempre así, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que decía exactamente, y lo reafirman ustedes, en el sentido de que ese sistema de partido desapareció. Entonces era pura simulación, son un solo partido, hombre. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano son un solo partido, incluido el INE. El INE le entró y también el INE es un partido político unido al resto de partidos de la derecha, que han hecho un bloque para enfrentarse al otro proyecto de Morena, que es un partido que está en proceso de formación, no se ha consolidado todavía Morena. Maestro, este es un proceso todavía inconcluso, ¿no? Maestro, voy a lo siguiente, no sé qué piense usted. Yo estoy viendo en esta propuesta de reforma electoral algo
que desde la izquierda siempre se había planteado. Esto de la proporcionalidad directa, terminar con la sobrerepresentación de la fuerza hegemónica dentro de las cámaras de diputados, con esos famosos candados de cláusulas de gobernabilidad que les llamaba y que les permite tener hasta 8% más curules de lo que ganaron en la votación. Entonces, yo veo una reforma que va a fondo, en un proceso más a fondo de la democratización del sistema político electoral mexicano, y no deja de llamarme la atención que mientras se hacen estas propuestas que son altamente democratizadoras, se profundiza la campaña de la oposición tildando al presidente de un dictador, de un tirano y a la cuarta transformación de querer llevarnos a una dictadura. ¿Qué nos dice de esto, maestro? Bueno, pues es que es parte de la propaganda, ¿no? De Claudio X González y sus compinches, ¿no? Y que siguen ellos los manuales, ¿no? Son los mismos manuales que aplican allá en Argentina, son los mismos manuales que aplican en otros países de nuestra América. Y esto lo que hacen es repetir esos manuales, ¿no? Y tratar de confundir y de engañar a la población respecto del papel real de lo que está ocurriendo. Fíjense ustedes, hay varios elementos en la cuestión democrático-electoral en este país. Primero decir que es un proyecto necesario en este momento. Si se va a aprobar, no se va a aprobar, bueno, en base a la experiencia anterior de lo que ocurrió con la reforma eléctrica, se afirma y es posible de que pues no pase como reforma constitucional. Pudiera venir la sorpresa de que vengan reformas a la legislación electoral desde el punto de vista de la mayoría simple y no calificada, sin necesidad de reforma constitucional, que bueno, puedan contribuir a modificar algunos elementos, ¿no? Pero independientemente de si se aprueba o no se aprueba, esto es necesario. Si no se hace hoy, se va a tener que hacer lo más pronto posible. ¿Que permita qué? Pues que permita reorientar el rumbo del país desde el punto de vista también de los derechos democráticos de la población, que en su esencia son conculcados a través de la simulación desde el punto de vista electoral de carácter neoliberal, ¿no? Y por lo tanto había que remover. Decía yo que entonces esos 500 candidatos pues respondían a un sistema de partidos que desapareció. Ahora ya nada más está el partido del bloque de la derecha y de los neoliberales, y está el otro partido del proceso de transformación, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay entonces de que haya ahorita 200 candidatos más cuando existían otros partidos desde el punto de vista político, digámoslo, más independientes, ¿no? O con sus propios proyectos y programas. Ahora estos, aunque son 4 partidos, nominalmente, de hecho, tienen el mismo programa, aunque no sea el programa que ellos registran en su plataforma y en su programa, pero desde el punto de vista político es el mismo programa, que es volver otra vez a restablecer el neoliberalismo. Y como decía Linera, ¿no? De ahí de Bolivia, de un neoliberalismo zombie, ¿no? Ese neoliberalismo fracasado, ¿no? Y por lo tanto, pues es correcto que se reduzca la representación en este sentido, ¿no? La otra cuestión, pues desaparecen las plurinominales. La división plurinominal en el país, pues respondía a intereses de carácter político por cuanto a la votación de los partidos políticos que estaban de acuerdo en este proyecto. De tal manera que la distribución cartográfica de las regiones no corresponde con las necesidades de representación democrática del país, y por lo correcto que desaparezcan estos diputados plurinominales
y que se establezca la proporción, la representación proporcional mediante listas votadas. Que no solamente en México ocurre eso, pues en muchos países se aplica este sistema, ¿no? Y yo no los veo, pues ahí, la derecha planteando de dictadura lo que ocurre en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tienen razón de ser los planteamientos de la derecha, ¿no? Posiblemente no se apruebe, pero de que es necesario, es necesario. ¿Bajo qué? Bajo la necesidad de crear un nuevo organismo electoral, primero, que efectivamente sea representante de los intereses ciudadanos y de la población, no la simulación que nos impuso el modelo neoliberal. Entonces, si se pone a votación, pues que se ponga a votación y que se integren estos órganos también con la decisión soberana del pueblo respecto de quienes deben integrar y no de un conjunto de partidos asociados de derecha que son los que tienen la sartén por la mango para la designación de estos funcionarios ad perpetuam, ¿no? En los organismos de carácter electoral. En suma, pues esa es una necesidad, esta reforma electoral, que en su momento esperamos que se dé en un proceso de reforma política más profunda. Parlamento abierto, maestro, también con las propuestas. ¿Qué piensa de las propuestas que ha hecho la oposición? Que primero dijeron sobre nuestro cadáver, esa reforma no pasa, no queremos que le toque ni un pelo al Instituto Nacional Electoral, no vamos a avalar una reforma que nos lleva a la tiranía, a la dictadura de un solo partido, etcétera, etcétera. Y parece que luego la pensaron un poquito mejor, porque no sé si usted esté de acuerdo, maestro, pero este sistema nuevo de elección de los legisladores les garantiza como nada a la oposición y a los candidatos independientes el que ninguno de sus votos se pierde, que llegan, que se contabilizan y pueden llegar reflejando la fuerza real que tienen, porque con las candidaturas lo que desaparece realmente son las candidaturas de mayoría que le permitía a un candidato con un solo voto de diferencia contra su otro contrincante o contra 3 o 4 contrincantes, es decir, teniendo el 20% más 1 o el 50% más 1 o el 10% más 1 según la cantidad de contrincantes, pues llegar y quedarse con todo, ¿verdad? Y los demás votos se pierden por los distritos, desaparecen los distritos, por lo tanto, y ya es la lista por todo el estado. Y yo creo que ya se dieron cuenta que esta forma de elección en realidad favorece a la oposición, favorece a los candidatos independientes. Pero ahora lo que están planteando es que también se haga una reforma en la manera de elegir al presidente de la República y se entre a la segunda vuelta. ¿Qué le parece a usted eso de la segunda vuelta, maestro? Yo creo que eso va unido a otros elementos. A ver. Antes no era obligación registrar una plataforma electoral. No era obligación registrar una plataforma electoral. Después sí se convirtió en una obligación para poder contender que los partidos políticos presentaran un programa político, o sea, la plataforma política de lo que van a luchar. Pero se convirtió como en una simulación. Se convirtió en una simulación en el sentido de que este era un documento como un trámite burocrático. Creo que había que pensar como el problema del programa como un elemento fundamental, antes que el candidato. Antes que una candidatura, habría que pensar cómo transparentar, cómo hacer que efectivamente lo que plantean desde el punto de vista del programa sea efectivamente lo que van a realizar como bandera de lucha. Y por lo tanto acabar con la hipocresía, ¿no?, de los partidos políticos que registran una cosa y actúan en sentido contrario.
Por lo tanto, a mí me parece que habría que pensar bien respecto de la necesidad de que el programa político de los partidos políticos, que es la plataforma desde el punto de vista electoral, efectivamente sea lo que están, lo que van a hacer. Y si no lo hacen, entonces que tengan sanción. Claro. Es decir, en las plataformas dicen una cosa y en el Congreso actúan de forma distinta. Así ¿no? es. Dicen que van a la soberanía nacional cuando actúan en sentido contrario. Es decir, que se vean obligados que lo que registran programáticamente lo cumplan desde el punto de vista. Y segundo, que efectivamente la plataforma electoral, el programa de demandas que va a representar la perspectiva del país por el cual el ciudadano debe de votar, diga claramente cuál es el proyecto de nación. Que digan estos de la derecha cuál es su proyecto de nación y que se dé el debate político en el país para que eleve el nivel político. Por lo tanto, estamos hablando del candidato, pero también estamos hablando del programa. Y tercero, del partido político respecto de lo que representa desde el punto de vista en un nuevo sistema de partidos. Habría que pensar la posibilidad también de que los partidos de la clase trabajadora tengan otra vez derecho a estar registrados. Desaparecieron los partidos, fueron excluidos por el proyecto de carácter neoliberal de los partidos de clase, del partido de la clase trabajadora. Desapareció el Partido Popular Socialista, como que era un partido de clase desde el punto de vista electoral registrado. Lo excluyeron toda posibilidad y cerraron al paso de que partidos de izquierda de la clase trabajadora estuvieran representados al más alto nivel. En Chile está representado el Partido Comunista de Chile al más alto nivel, mediante la lucha histórica de ese pueblo, que después de una dictadura sangrienta, etcétera, pero que recuperaron su registro y están participando desde el punto de vista electoral, ¿no? Hoy está cancelado esta posibilidad y por lo tanto deberá reflexionarse sobre nuevos mecanismos para un nuevo sistema de partido que representen realmente a las clases sociales que existen en el país en esta estructura actual, ¿no? Y por lo tanto no partidos políticos de simulación, ¿no? Como los que ahora se fundan. Es decir, que hay otros elementos que todavía no están en el debate, pero que deben reflexionarse, ¿no? Y elementos desde el punto de vista de lo que llamamos como la democracia de carácter participativo. Son ejercicios incipientes ahorita todavía los que se han dado, ¿no? Pero todavía falta un amplio trecho para avanzar en el sentido de lo que es la democracia desde el punto de vista participativo. Y finalmente, que los procesos electorales sean escuelas de educación política para la población y por lo tanto nuevas normas respecto de la participación y del papel de los candidatos y de los partidos políticos en los procesos del debate político e ideológico, ¿no? Es decir, que todavía faltan muchos otros elementos que en otro momento pudieran reflexionarse respecto de una reforma política a fondo de este país que permitiera efectivamente que la amplia masa popular y que el pueblo mexicano estuviera realmente representado en los órganos de poder y tuviese la posibilidad de que su decisión contara para todas aquellas medidas de orden público fundamentales que le vayan a afectar. Santos, permítame hacerle una última pregunta, porque también ya llevamos un poquito más de una hora también del programa, pero no quisiera dejar pasar por esto, esta pregunta final, al menos de mi parte. Mire, estamos obviamente ante cosas que son totalmente novedosas para nuestro pueblo. Hablar de democracia. Y mucho más, todavía, hablar de democracia participativa. Yo sé que esta reforma que está ya a debate, que se está estudiando por parte de los partidos políticos y de los diputados en este momento,
pues podría ser un parteaguas, ¿no? Podría ser un parteaguas del sistema electoral mexicano antes y después de su estudio y de su posible aprobación en el Congreso de la Unión. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál sería entonces una alternativa? ¿Hacia dónde debería de enfocar México ya en este momento sus esfuerzos por lograr un muchísimo mejor sistema electoral para las nuevas generaciones? Estaba leyendo que los organismos que miden a los mejores sistemas de gobierno en el mundo coinciden, en casi la totalidad de ellos, en que la democracia es el mejor sistema. O sea, aquí hablamos de que todavía tenemos la posibilidad de hablar de un sistema político socialista, auténticamente socialista, comunista, anarquista, en donde, pues entonces ahí entraríamos a situaciones totalmente diferentes, pero por otro lado también están los sistemas políticos totalitarios, fascismos, monarquías, en fin, como los queramos mencionar. Y sin embargo, estos organismos que miden con unas fórmulas muy estudiadas, muy académicas, ¿cuáles son las mejores democracias en este momento en el mundo? Y casi todos ellos coinciden en que son las naciones Noruega, Dinamarca, Suecia, en donde la fórmula es muy sencilla de por qué están como las mejores naciones nórdicas, las 5 naciones nórdicas, entre las 10 principales democracias de este planeta. Y dicen, bueno, estaba leyendo que todas estas naciones, sus gobiernos coinciden en que, primero, para que funcione bien un país desde el punto de vista político en general y político electoral, es que este sistema de elección asegure la igualdad de todos los ciudadanos. En segundo término, la participación de los ciudadanos casi cotidianamente en la toma de decisiones, sea a través de asambleas vinculatorias, de consultas populares, de referéndum, de revocación de mandato, en fin, todas esas herramientas que están, en este momento los estamos descubriendo en nuestro país. Y por otro, total combate efectivo con judicialización por los mínimos actos de corrupción en los que pudieran incurrir los gobernantes, los diputados, los legisladores o cualquier juez, y obviamente de ahí hacia abajo, hacia el resto de la sociedad. México se inscribiría forzosamente en estos modelos nórdicos, Santos, para finalmente llegar a mediano plazo, y mientras no exista una reversión de la actual corriente de la política en México, de que los conservadores en cualquier momento regresan, ¿no? Los oligarcas, las oligarquías regresan a gobernar, porque pues, este país así nos ha acostumbrado desafortunadamente, pero ¿sería un modelo a seguir, el modelo nórdico? Bueno, ¿Nos queda ese modelo? Yo no estoy seguro de eso, no creo, mire. Cada pueblo tiene un proceso histórico de desarrollo. Cada pueblo tiene un proceso económico propio y cada pueblo tiene en esta condición unas características propias hasta culturales de cada pueblo, porque tiene anhelos diferentes desde el punto de vista de su condición económica. No se puede imponer ningún modelo de los sistemas democráticos de manera formal a países en donde sus condiciones históricas, económicas y sociales son distintas. Quiero poner un ejemplo. Nosotros como país semicolonial y dependiente desde el punto de vista económico, ¿no? Tenemos necesidades económicas de desarrollo y por lo tanto
nuestro trazo político y económico del país es distinto al que puedan tener otros países en condiciones desde el punto de vista distinto, ¿no? Y estos países de esa región, también de la región de Benelux y toda esta, que han tenido desde el punto de vista del desarrollo económico condiciones distintas a la de nuestra como país colonizado, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para garantizar nuestra soberanía económica y nuestra soberanía independiente, nuestra independencia económica como garantía para la soberanía política y democrática? Y bueno, ya está establecido en el artículo 3 que hace rato yo decía que la democracia debe ser un sistema de vida. Entonces, por lo tanto, no es un problema instrumental, sino que procedimientos deben servir para garantizar que efectivamente la democracia no sea solamente un problema instrumental procedimental, sino que efectivamente este proceso democrático vaya a todas las formas de vida. No puede haber democracia en este país sin democracia sindical y sin la participación verdadera de los trabajadores en la decisión de quiénes deben ser sus dirigentes. No puede haber, verdadera democracia en este país. Por lo tanto, si no se considera como un sistema de vida que va a todos los aspectos de la vida pública. Y para garantizarlo está incluido el acceso de la población a todas las formas de acceso de los bienes de la educación y de la cultura. Y por lo tanto, para poder lograr esto, entonces estamos hablando de un proceso de empoderamiento desde el punto de vista popular y de participación desde el punto de vista popular y de tomar conciencia respecto del papel que la población tiene en las decisiones de orden público. ¿Qué implicaría esto? Bueno, pues reconocer que por lo tanto necesitamos mecanismos desde el punto de vista electoral que garanticen la elevación del nivel de conciencia de la población respecto de sus derechos, que efectivamente los organismos públicos desde el punto de vista electoral contribuyan a ese papel y no solamente sean mecanismos instrumentales para los procedimientos desde el punto de vista electoral. Es decir, que se hace necesario una reforma electoral, se hace necesario una reforma desde el punto de vista político y se hace necesario también una reforma desde el punto de vista social que vaya a darle poder a la población. Miren, yo por ejemplo, pongo ejemplo Venezuela cuando Chávez crea un nuevo poder que se llamó el Poder Popular y le iba a dar una amplia representación a la organización, a la participación de la población o de los ciudadanos organizados desde el punto de vista de la base para constituir un nuevo poder que sería el poder popular. De lo contrario, lo que va a ocurrir es lo que estamos viendo este fenómeno en el mundo. El neoliberalismo conduce al fascismo. Fíjense ustedes. Híjole. No es casual que en Estados Unidos se profundicen estas tendencias de un pensamiento fascista. No es casual lo que pasa en Francia, no es lo que pasa, casual lo que pasa en Alemania, porque la crisis del modelo neoliberal está conduciendo precisamente al desarrollo de la mentalidad del fascismo, ¿no? Como el caso en Ucrania, como en muchas otras partes del mundo. Es decir, el neoliberalismo nos lleva hacia una condición que niega todo principio desde el punto de vista democrático. Luego vienen los otros planteamientos. Yo recuerdo a muchos investigadores aquí en la universidad y todo que decían que el modelo perfecto de democracia es el modelo norteamericano, ¿no? Y ponen al sistema electoral norteamericano, ¿verdad? Muchos funcionarios y académicos universitarios, ¿no? Como si fuera el modelo perfecto. Y si vemos nosotros el modelo norteamericano, es uno de los modelos más antidemocráticos. Antidemocrático. Que llega al absurdo, planeta, maestro, ¿no? Llega al absurdo de que un candidato presidencial puede perder las elecciones en el voto universal, directo, secreto de los ciudadanos, pero ganar lo que le llaman ellos los votos por los estados, ¿no?
el voto, lo que vale cada estado y por ahí votan por él. Y es una manera indirecta de la representación. Y ya tienen, ¿cuántos tienen? En los últimos años, creo que 2 de sus presidentes han quedado así. Perdieron las elecciones, pero ahí que votan los ciudadanos, pero llegan a la presidencia o la conservan. Yo no estoy muy seguro de eso de la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque no hay sistema de partidos políticos. No existe sistema de partidos. Son 2 bloques ya y en la primera vuelta se decide. Sí. No hay necesidad. Además, eso pervierte a los partidos políticos, Santos. Eso pervierte a los partidos y a las cúpulas de los partidos políticos. Porque entonces a un partido político y a una élite de ese partido le va a interesar finalmente posicionarse frente al que quedó en segundo lugar y aliarse con él en la segunda vuelta. ¿Y esa alianza significa qué? No, pero significa además acuerdos de carácter incluso de élite, que les va a representar jugosas ganancias a los integrantes de esas cúpulas de partidos minoritarios, que siempre van entonces a estar listos a darle el voto a que esté en segundo o en primer lugar, y hay negocio. Ahí hago negocio de mi vida, ¿no? Y listos a la traición, porque la segunda vuelta, si no me equivoco, maestro, implica la posibilidad de una alianza que lleve a un cogobierno. ¿Y cómo vas a cogobernar con alguien que en el caso, por ejemplo, de México está muy nítida la diferencia de proyectos? ¿A quién te vas a traer? ¿A Movimiento Ciudadano? ¿Con quién vas a hacer pacto? Y luego, ¿qué te van a exigir ellos dentro del proyecto de gobierno? ¿Cómo puedes tú armar ese Frankenstein entre lo que se propone de defensa de la soberanía con una reforma eléctrica como la que acabamos de ver? ¿Cómo la puedes tú armar con alguien que representa totalmente lo contrario? Es que el problema es cultural de alguna forma también, Santos, porque en México tenemos viviendo de un bipartidismo desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, pero anteriormente se disfrazaba de esa democracia en donde se creaban alianzas, coaliciones, ¿sí? Convergencias de carácter político partidistas, y ahí estaban, hay partidos que tú lo sabes, Santos, o lo sabes perfectamente bien. Voy a citar el caso del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, lo mismo le da ir en una elección, ¿sí? Con el PAN, le daba lo mismo que con el PRI, y ahora pues está vendiendo cara su amor ahí con Morena, pero en cualquier momento este partido puede cambiar también sus intereses y alinearse con el bloque ya ahora sí formalmente integrado que conocemos como los conservadores. Pero díganme si no funcionamos todavía como un bipartidismo. Ahí tienes a Morena en este momento, buscando por aquí, buscando por allá, ¿sí? Y tenemos casos patéticos como el de Baja California, en donde vemos a de los priistas más recalcitrantes desde el punto de vista de su actitud intolerante, de su agresividad hacia las izquierdas. Priistas neoliberales. O panistas integrados formalmente en el gobierno de Marina del Pilar Ávila. Que surgió de Morena. Así es, que surge de Morena. Entonces, en la práctica vivimos ese bipartidismo. Bueno, y lo que decía Javier es que antes, por ejemplo, el Partido del Trabajo encontró muy buen nicho de oportunidades en aliarse con el PRD en su tiempo, con Cárdenas y luego con López Obrador. Pero eso era a nivel nacional, maestro Santos, porque ya en las elecciones locales sus alianzas eran con el PRI. No iba solo a las elecciones, iba con el PRI. En fin, sí, yo he visto, sí, he visto cómo sean esos enroques también ya a nivel estatal, ¿no? Y el PT hace alianzas con el PAN en Nayarit y con o sea, claro, ¿no? No hay, por eso decía que la cuestión programática la clarifiquen, ¿no? Claro. Y que si no, ¿verdad? Pues tengan sanciones también políticas, que se les retire el registro, ¿verdad? Que se declaren realmente lo que son y no que simulen, y si no, pues también que se les registre, se les retire el registro por no cumplimentar el programa y que digan francamente cuál es su programa político, que lo digan ante la población, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, todavía le falta mucho a nuestro Hijo, proceso. Maestro, esta reforma posiblemente no se apruebe en esta legislatura. Posiblemente, no sé, den muchas maromas en el aire para tratar de caer parados los partidos políticos de oposición, porque lo que tiene esta reforma es que va directo a la línea de flotación, al cuello de toda esta partidocracia que los ciudadanos traemos cargando sobre nuestras espaldas, una nueva casta política que se ha conformado, que vive muy, muy bien. Los dirigentes de los partidos políticos a veces no tienen que pelear por una senaduría ni por una diputación, porque ganan más que los legisladores y que los diputados. Una persona que fue dirigente mucho tiempo de un partido, del PRD, se peleó con un gobernador de otro partido, del PAN, y entonces se acusaron mutuamente de corrupción, y entonces el gobernador dijo, pues que esta persona me demuestre cómo es que tiene tanto dinero, y la política, el político le dice que me demuestre el gobernador cómo tiene tanto dinero. Dice, yo sí puedo demostrar, porque aunque el gobernador ha tenido más cargos de elección popular, y de ahí le han pagado muy bien, yo he tenido más cargos de dirigente partidista y pagan mejor como dirigente del partido. Entonces, cuando yo escuché esos argumentos, dije, madre mía, cuánto parásito hemos traído cargando en el lomo el pueblo mexicano. Y creo que lo bueno de esta reforma es que va directo contra eso que ya estamos hartos. Entonces, creo que muchos partidos, incluidos los partidos que están, como dice Javier, en la coalición con Morena, a muchos no les va a gustar esta reforma. Claro que... Quizá no salga, pero yo lo que veo de interesante, y no sé si usted coincida conmigo, Santos, es que el presidente López Obrador está fijando la agenda política para la plataforma y la gran pugna, la gran batalla político-electoral de 2024. Y a la vez, al hacer esto, está definiendo, no dice, este o esta debe ser el candidato en cuanto a la persona. Claudia, Ebrard, no, tiene que ser el próximo candidato de Morena quien defienda esta reforma electoral y quien se comprometa a llevar la reforma constitucional eléctrica y de litio hasta sus últimas consecuencias, que no pudimos alcanzarlo ahora. Y es un reto también para Morena de decir, con este sistema de elección que estamos proponiendo y con la necesidad de lograr una mayoría más amplia en el Congreso para sacar adelante estas reformas, Morena tiene que postular candidatos que no tengas que taparte la nariz y cerrar los ojos para ver si votas por ellos. Tiene que postular candidatos que atraigan el voto de los ciudadanos realmente, ¿no? Entonces, yo le veo esa ventaja. No sé si usted esté de acuerdo en que aún si no se logra en esto que resta del gobierno de López Obrador, que yo desearía que sí se lograra, pero si no se logra, entonces ya se está trazando el programa, la plataforma electoral y los compromisos que tiene que asumir Morena hacia el 2024. Bueno, decía que candidatos que atraigan votos, pero bueno, candidatos que atraigan votos, pero candidatos que efectivamente postulen y defiendan los principios de su partido y los programas que están establecidos ahí. Claro, en ese sentido lo decía. Compromiso, ahí, finalmente decir que, bueno, López Obrador hizo un planteamiento. Obrador tiene el pensamiento juarista. Y entonces él dijo, bueno, si Juárez hizo la separación de la iglesia y el Estado, yo me comprometo a la lucha por hacer la separación del poder económico, ¿verdad?, respecto de la política. Entonces es parte de eso, que tiene que haber procesos de reforma política, no solamente electoral, que efectivamente queden fuera todas estas corporaciones económicas que lo único que hacen es imponer cabilderos
¿verdad? Es un sistema de cabildeo de los intereses de las corporaciones, el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores, cuando ellos lo que hacen es, a través de los representantes populares, lo que hacen es imponer cabilderos de sus intereses. Y por lo tanto, si el presidente dice separación del poder económico del poder político, es que en la legislación electoral tiene que quedar claramente eso, por cuanto no solamente al financiamiento, sino al papel que deben desempeñar en su compromiso desde el punto de vista político y programático. Muy bien. Pues Santos, la verdad es que este tema, nos da todavía para muchísimos, para muchísima raja más, pero pues más adelantito, ¿no? Le seguimos. Al fin y al cabo esto va a llevar un buen rato todavía a revisión, después el debate, ¿no? Después el debate. Es el debate, se inicia el debate. Así es, de hecho está arrancando. Sí. ¿Algún comentario final, Santos, que quieras hacer? Bueno, pues esperamos nosotros que en este proceso que se ha iniciado, pasemos ya de la edad del momento de crisis ya al momento, diríamos, lo constructivo y consolidación del proyecto antineoliberal. Y eso solamente se va a lograr con la participación de la población en la lucha desde el punto de vista social, en su organización, en su movilización y en la elevación de su conciencia, ¿no? Creo que es la tarea que tenemos que contribuir. Muy bien. Pues terminamos entonces, Santos, muchísimas gracias. Nada más para que quede constancia, porque hemos estado dando el seguimiento al tema de la explosión que hubo allá en un hotel en La Habana, Cuba. Ya el presidente cubano ya dijo que parece ser que todo se originó por un acumulamiento de gas y originó una gran explosión. Y bueno, desafortunadamente hay 8 personas ya hasta el momento sí confirmadas como muertos, 11 heridos. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que pese a la explosión, él, por cierto, llegó ya a El Salvador, él va a continuar su gira y sí va a visitar La Habana. Cuba, sí. Bueno. Muy bien, pues un abrazote hasta Guadalajara, maestro Santos Urbina. Nos vemos dentro de 15 días. Que tenga muy bonito fin de semana y pues le decimos que aquí en Cuatro Vientos se le quiere, se le estima, nos preguntan por usted y su programa gusta mucho. Esperamos que la próxima nos acompañe también nuestra querida amiga Marta Elvia García y nos vemos el próximo lunes. No, tenemos otro programa a continuación, tenemos otro programa nosotros. Muchísimas gracias, muy amable, muchísimas gracias. No se pierda dentro de 15 días más. Vientos del Pueblo se regresa otra vez a Cuatro Vientos de nuestro portal 4BTV y pues no se pierdan un momentito más, a las 12 del día arrancamos una entrevista con el maestro en Derecho Víctor Hugo Medina Basulto. Con él vamos a tratar pues algo que nos está preocupando en Baja California. La criminalización de la protesta social, ya con policías y todo, En un ratito más regresamos. Muchísimas gracias, regresamos a las 12. Hasta luego. Hasta pronto.